Le damos la gloria a Dios por esta mañana preciosa, por este día de descanso, por este día precioso que el Señor nos ha dado para que nosotros escuchemos su palabra y adoremos y glorifiquemos su santo nombre. La gloria es para el Señor, por los hermanos que nos están viendo en sus casas, por los hermanos que nos ven en las diferentes ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica y algunos países de Europa. Toda la gloria es para el Rey. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 37. Yo quiero que usted busque en su Biblia el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, de fuego y autoridad. Gracias, Señor, porque tú nos das el alimento que no perece, el pan que para vida eterna es. Estamos agradecidos contigo porque aún tienes cuidado en las cosas más elementales, en la cotidianidad de nuestra vida. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Rey, porque ciertamente tú eres quien nos guarda. Y tu Espíritu Santo ya desde antes ministraba en este lugar y en la casa de cada uno de mis hermanos. Para los que llegan tarde, preparados para la venida del Rey, parte 37. Hermano, hemos estudiado tres poderosas promesas que el Señor le da a la iglesia en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Yo quiero que las recordemos. 1. Comer del árbol de la vida. 2. No sufrir el daño de la segunda muerte, por cuanto tendremos la corona de vida. 3. Comer del maná escondido. En la prédica pasada terminamos de estudiar esta promesa de comer del maná escondido y vimos sus significados poderosos. El último de ellos es el cuerpo resucitado, glorificado, que tendremos, porque seremos pan vivo para dar vida en abundancia, para dar descendencia santa y eterna. Aleluya. En la prédica de hoy veremos la cuarta promesa que también encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Cuarto, la cuarta promesa, la piedra blanca. Después del maná escondido, el Señor dice que al que venciere le dará una piedrecita blanca. La pregunta es: ¿qué significa la piedrecita blanca? ¿Con cuál de las promesas se relaciona? En primer lugar, es necesario decir que esta piedrecita blanca es una piedra preciosa y se relaciona con varios contextos a partir de los cuales podemos entender sus significados. La piedrecita blanca
se refiere al sacerdocio de la iglesia que se le ha prometido, hermano y hermana, como parte de la promesa del gobierno. Quiero recordar que la promesa del gobierno tiene dos manifestaciones: el reinado y el sacerdocio, por cuanto los 24 ancianos que representan a la iglesia santa dicen en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10 lo siguiente: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermano, vamos a demostrar en esta mañana que la piedrecita blanca que recibiremos se relaciona con la promesa del gobierno en cuanto al sacerdocio. Fíjate tú que en el Antiguo Testamento la vestidura sacerdotal llevaba piedras preciosas. Ves conmigo al libro de Éxodo, ves al capítulo 28, vamos a leer del 9 al 12. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra como grabaduras de sello. Y harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Le harás alrededor engaste de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Aleluya. Fíjate tú, hermano, que en este capítulo 28 del libro de Éxodo se describen las vestiduras sacerdotales sagradas. El Señor le enseña a Moisés cómo deben ir dichas vestiduras y qué deben de contener. Mira lo que dice Éxodo 28:4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Aleluya. Hermano, estas vestiduras son muy importantes para nosotros. La iglesia santa que va a ser arrebatada, porque el Señor nos dará vestiduras sacerdotales, aleluya. Y recordemos que lo que fue escrito y aconteció en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es figura y sombra en el Nuevo Testamento, es decir, ya en el Nuevo Pacto. Las vestiduras sacerdotales sagradas que se describen aquí en Éxodo 28:4, escucha bien, están formadas por la mitra, el manto, la túnica bordada y el efod. Sobre el efod estaba el cinturón y el pectoral. Y leímos en Éxodo 28:12 que en las hombreras del efod debían ponerse a cada lado las 2 piedras y en cada una de ellas debían estar grabadas 6 nombres de los hijos de Israel, tal como se repite en Éxodo 28 y leemos del 9 al 12. Pero antes, aquí vemos la relación, hermano, con la piedrecita blanca que recibiremos, por cuanto en ella estará grabado nuestro nombre nuevo. Yo quiero que volvamos a leer Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este nombre nuevo, hermano, hermana, es la 5ª promesa de los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, pero la veremos detalladamente en otra prédica, por cuanto tiene significados sumamente poderosos con respecto a nuestras promesas. Las 2 piedras preciosas del efod del sacerdote en el antiguo pacto eran de ónice. Las que nosotros recibiremos son piedrecitas blancas, escucha bien,
Pero hay dos clases de ónice, uno negro y uno blanco. Por tanto, la piedrecita blanca que recibiremos, hermano o hermana, puede ser de ónisis como la del sacerdote en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. No obstante, en la Nueva Jerusalén, las piedras preciosas, al igual que el oro, no son iguales a las de esta tierra. Son piedras preciosas inimaginables, así como el oro limpio como el cristal del que está hecha la ciudad celestial. Ahora bien, es necesario mencionar también que el pectoral del sumo sacerdote, que también estaba sobre el efod, tenía piedras preciosas en las cuales estaban inscritos los nombres de los 12 tribus o familias de Israel. Yo quiero que leas conmigo el libro de Éxodo en el capítulo 28 y vamos a leer desde el 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Aleluya. Mire, hermano, hermana, el efod tenía 4 hileras, escucha, de 3 piedras preciosas cada una. Por tanto, eran 12 piedras, escucha bien, y en cada una tenía inscrito un nombre de las 12 tribus o familias de Israel. Fíjate tú que nuevamente se relacionan las piedras preciosas con los nombres grabados. Ahora bien, yo quiero que escuche, hermano y hermana, porque son poderosos los simbolismos que apuntan a nuestras promesas. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, escuche bien, y cada una es una piedra preciosa, que es una perla, aleluya. Lee conmigo Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Pero ahora quiero que leamos el versículo 21, hermano, de Apocalipsis 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, escucha bien. Cada una de las puertas era una perla, aleluya. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Miren cómo son 12 puertas, que son 12 perlas. Y en ellas estaban los nombres inscritos de los hijos de Israel, como las 12 piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote. Pero la ciudad celestial también tiene 12 cimientos, que son 12 piedras preciosas, con los nombres grabados de los 12 apóstoles del Cordero. Aleluya. Es decir, hermano, hermana, la iglesia santa. Lee conmigo Apocalipsis 21, 14, el 19 y el 20. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ves ahora al versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata y el cuarto esmeralda. El quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso,
el 11º jacinto y el de 11º amatista. De tal manera, amados hermanos y amadas hermanas, que podemos decir, qué tremenda ciudad, qué ciudad tan gloriosa la que nos espera. Aleluya. Miren, hermanos, que la piedrecita blanca que recibiremos no solamente representa el sacerdocio, el cual nos entregará el Señor después del arrebatamiento, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, alabado sea el Señor, sino que también, hermanos, representa nuestro derecho a entrar por las puertas de la ciudad, que son perlas con los nombres de las 12 tribus de Israel, y nosotros somos israelitas, pues hemos recibido la ciudadanía de Israel, y somos nosotros, la Iglesia Santa, y no Israel, la que entrará primero por esas puertas de la Nueva Jerusalén, las 12 perlas, aleluya. Nosotros, la Iglesia Santa, somos los primeros, hermanos, que caminaremos por las calles de la ciudad celestial, cuyos fundamentos son 12 piedras preciosas que tienen los nombres de los 12 apóstoles. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios por esta palabra, aleluya. Mire, hermano, hermana, tendremos la piedrecita blanca con nuestro nombre nuevo, hermano, y este es nuestro sacerdocio. Pero también es el derecho que nos ha dado Cristo a entrar por las puertas y caminar y vivir en la ciudad celestial, la ciudad del Dios vivo. Alabado sea el Señor. Hermano, hay varias razones por las cuales la Iglesia Santa, sin mancha y sin arruga, recibirá la piedrecita blanca. Uno, la primera razón es porque la Iglesia Santa se ha sustentado, se ha fundamentado y ha caminado en la piedra angular, subraya, piedra angular, preciosa que es nuestro Cristo. Ves conmigo a Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El profeta Isaías, escucha bien, se refiere a Cristo como el fundamento y la piedra aprobada, angular, preciosa y de cimiento estable. Y dice que Él es el fundamento de Sión, aleluya, la cual se refiere a la Nueva Jerusalén, la casa del Padre. Lo que dice el profeta es que solamente a través de Cristo, la piedra preciosa angular, es que se puede entrar, hermano, por las puertas de la ciudad celestial, Sión, la Nueva Jerusalén. 2. La segunda razón por la cual la Iglesia Santa recibirá la piedrecita blanca, hermano, es porque el Señor Jesucristo la ha hecho piedra viva. Lee conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Yo quiero que note, hermano y hermana, que en el versículo 5, el apóstol Pedro dice que al ser piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. La piedra preciosa. Miren cómo se establece, hermano, la relación entre la piedra preciosa que es Cristo y la piedra viva que es la Iglesia Santa. La casa que nos remite, ¿verdad?, a la casa del Padre, la Nueva Jerusalén y el sacerdocio. Y yo quiero que recordemos que los sacerdotes llevaban las piedras preciosas en su pectoral. Pero el apóstol Pedro también habla de los que no quisieron ser piedras vivas y de los que fueron piedras vivas, pero dejaron de serlo por causa de haber desechado la piedra preciosa, la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo.
por causa, hermano, de haber desechado la palabra de Dios, por haber apostatado de la fe. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para los que creen en la piedra preciosa, la piedra angular, los que le aman, los que permanecen en él y en su palabra, dice el apóstol Pedro que Cristo es precioso. Pero los que no creen, escucha bien, dice el apóstol Pedro, que desechan al Cristo vivo, quien es la cabeza del ángulo, la piedra preciosa. Ahora bien, Pedro dice, para los que no creen, y luego cita las palabras del Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermano, mire, esto rememora lo que dijo Isaías en el capítulo 28, versículo 16, que leímos anteriormente, donde se afirma, hermano, que la piedra angular preciosa es el fundamento de Sión, la nueva Jerusalén, aleluya. Pero ¿por qué Pedro está diciendo, hermano, para los que no creen, se les da esta palabra del Salmo 118, 22 e Isaías 28, 16? La respuesta, escucha bien, es que el profeta Isaías después habla del juicio. Yo quiero que leas conmigo Isaías 28, 17. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Mire, hermano, sobre el juicio agrega más adelante el profeta, allí en Isaías 28, en el versículo 21 y 22. Porque Jehová se levantará como en el monte Peransín, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Hermano, mire, cuando el apóstol Pedro dice que para los que no creen, el Señor les da esta palabra de Isaías, está afirmando que para ellos viene juicio, y es el juicio de la tribulación. Los incrédulos, hermanos, los que desechan la fe, Cristo se convierte para ellos como piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Hermano, es para ellos impedimentos para hacer sus anhelos, sus deseos, su propia voluntad, su propia vida. La palabra de Dios, hermano, se vuelve tropiezo para ellos. Pero escuche bien, esto también significa que la palabra de Dios se convierte en juicio para ellos. Pues al rechazar la palabra, ciertamente se vuelven desobedientes. El apóstol Pedro dice que todo aquel que considera la palabra como tropiezo para su vida y por tanto la rechaza, la desecha, está destinado a la desobediencia. Y fíjense usted, hermano, que aquí llama la atención, porque el Señor repite la frase: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo dice en el Salmo 118. Hace una referencia en Isaías 28 y luego, mire usted, el Señor vuelve a mencionarlo en su primera venida en Mateo 21, cuando les habla a los religiosos, a los que les narra la parábola de los labradores malvados. Esta parábola, hermanos, se narra también en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Pero yo quiero que vayamos a Mateo 21, 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, escucha bien, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo:
¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mire, hermano y hermana, ciertamente este es el cumplimiento de la palabra profética del Salmo 118 e Isaías 28. Y es para el pueblo de Israel que desechó al Señor Jesucristo. No lo quiso recibir como Mesías y como Salvador. Y por ello Dios desechó, hermano, a este pueblo, quitándole el sacerdocio, escucha bien, y la administración de su poderosa palabra. Por un tiempo, hermano, que es todo el periodo de la iglesia, escucha bien, a la cual se le ha dado la administración de la viña para que dé fruto. Aleluya. Pero llama poderosamente la atención cómo nuevamente aparece la palabra sobre la piedra como cabeza angular, referida a Cristo en el periodo de la iglesia en tres contextos. Y te los voy a describir. Uno, el primer contexto está en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, la cual han venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La referencia aquí es a lo que el Señor Jesús enseñó con la parábola de los labradores malvados y los edificadores que reprobaron la piedra. Escucha bien, los que rechazaron al Cristo vivo. Es el pueblo de Israel al cual le testifica Pedro diciéndoles a los religiosos que solo en Jesús hay salvación. Aleluya. 2. Veamos ahora el segundo contexto de la expresión la piedra como cabeza de ángulo. Esta vuelve a aparecer, hermano, en Efesios capítulo 2, referido a los que creen. Efesios 2, versículo del 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese usted, hermano y hermana, que el Señor aquí se refiere a la iglesia santa, a los que creen, para quienes Jesús es precioso y por tanto se han vuelto edificio, pues se han edificado con la palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles y profetas, hermano, con la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Fíjese usted que la iglesia santa, los creyentes verdaderos, fieles, han ido creciendo espiritualmente, hermano, para convertirse en un templo santo, en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Y ser morada de Dios es la garantía, hermano y hermana, para ser arrebatados. 3. Finalmente, el tercer contexto de la expresión la piedra cabeza del ángulo lo encontramos en el pasaje que leíamos de Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjese usted, hermano y hermana, y yo quiero que en esto usted esté bien concentradito.
Aquí el Señor ya no se refiere al pueblo de Israel que desechó a Cristo, la piedra angular, sino que se refiere a la iglesia santa que es edificada como sacerdocio espiritual. Y la iglesia apóstata, escucha bien, que ha desechado a Cristo, que ha desechado su palabra, por lo cual le espera una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Le espera, hermano, el juicio de la tribulación. Esto lo explicamos anteriormente, pero escuche, hermano, detenidamente lo que yo le voy a decir. Cuando el Señor Jesucristo enseñó la parábola de los labradores malvados, le estaba hablando a Israel, hermano, en especial a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, y les estaba diciendo, escucha bien, que les quitaría la viña para dárselas a otro, refiriéndose a la iglesia gentil. El Señor estaba diciendo, hermano, que el programa de Israel se detendría e iniciaría el de la iglesia para que ésta diera los frutos. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dásela, hermano, aleluya. Pero cuando el apóstol Pedro vuelve a mencionar la piedra, que es cabeza del ángulo, no le estaba hablando a Israel. Sí se refirió a este cuando dijo que Jesús era la piedra que fue desechada. Pero cuando el apóstol dice que para los que no creen, escucha bien, el Señor se convierte en piedra de tropiezo y roca que hace caer, se está refiriendo, hermano, al juicio sobre la iglesia apóstata, a la cual se le aplica lo que el Señor Jesucristo le dijo a los ancianos, sacerdotes y escribas. Y es que le quitará la viña a esa iglesia infiel porque no dio fruto de arrepentimiento, fruto de salvación, fruto de alabanza a Dios, fruto de labios que confiesen su nombre. Y lo que le voy a decir ahora es tremendo. Yo quiero que escuche. La iglesia santa será arrebatada. La iglesia apóstata será dejada en la tribulación y no tendrá oportunidad, hermano, de arrepentirse. Y la viña que el Señor le había dado para administrarla, se la dará nuevamente a Israel durante la tribulación. Aleluya. Porque habrá 144,000 hermanos judíos que predicarán el evangelio de eternidad. Darán los frutos, mientras los apóstatas serán gran parte de la gran ramera. Seguirán al anticristo, hermano, caerán. Pero además de los 144,000 judíos, el pueblo de Israel se convertirá a la mitad de los 7 años de la tribulación. Dará fruto de arrepentimiento, fruto para salvación. Alabado sea el Señor. De tal manera, hermano y hermana, que la palabra que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 21, 40 al 41, se cumplirá nuevamente. Yo quiero que leamos. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Con base en Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, lo que dijo el Señor Jesús en la parábola de los labradores, lo podemos leer también así. Cuando el Señor venga por su iglesia, escucha bien, cuando el Señor venga por su iglesia santa, en el arrebatamiento, a los labradores malvados de la iglesia apóstata los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que es nuevamente el Israel de los 144,000. Y los que se convertirán durante la tribulación, aleluya, para que le den el fruto a su tiempo, aleluya. Cristo fue la piedra angular, hermano, para el Israel que lo desechó en su primera venida. Al ser desechado por Israel, el Señor se convirtió en la cabeza del ángulo, en la cabeza de la iglesia. Durante este largo periodo, hermano, de la iglesia, el Señor sigue siendo la piedra angular, pero nuevamente ha sido rechazado por muchas iglesias por causa de la apostasía de estas, por causa del abandono, hermano, de la palabra de Dios en estas iglesias. El Señor es roca que hace caer, pues dichas iglesias serán quebrantadas, escucha bien, juzgadas y desechadas en la tribulación, como lo fue aquella generación, hermano, de escribas, sacerdotes, ancianos,
fariseos, saduceos y el pueblo que lo rechazó. Por esta razón, el Señor, cuando vuelva a injertar a Israel en el buen olivo, como dice Romanos capítulo 11, recibirá el encargo de la viña nuevamente. Y Cristo será piedra preciosa para los judíos salvos. Aleluya. Se cumple aquí otra vez, hermano, hermana, la profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque así como la desobediencia de Israel, escucha bien, permitió que los gentiles fueran injertados en el buen olivo y convertidos en nación, asimismo, la desobediencia y el pecado de la iglesia apóstata permitirá que el encargo de la viña o el sacerdocio le sean devueltos a Israel en el juicio de la tribulación. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios por esta palabra. Aleluya. Hermano, por cuanto la iglesia santa ya nos habremos ido, habiendo cumplido la misión de Elías, el manto le quedará a Israel como lo recibió Eliseo. Ahora quiero decirte, hermano y hermana, que una piedra angular se refiere a una piedra base o fundamento, escucha bien, en la construcción de una cimentación importante. Pues todas las otras piedras se establecerán, escucha bien, en referencia a esta piedra angular. Así hemos sido nosotros, la iglesia, las otras piedras que el Señor nos ha llamado piedras vivas, que nos hemos establecido sobre la roca que es Cristo, la piedra preciosa. Aleluya, dile al hermano que está a tu lado, Cristo es mi piedra preciosa. Pero la piedra angular también, hermano, se refiere en una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño, que se colocaba en una esquina para darle rigidez al sostener o unir dos grandes muros. Y esta piedra angular, hermano, puede estar embellecida, sirviendo además de refuerzo, escucha bien, como decoración. Por ello, Cristo es la piedra angular preciosa. Aleluya. Cristo cumple las dos funciones, hermano. Es la base o fundamento, pero como es piedra preciosa, además de sostener, esta piedra está embellecida, porque Él es el amado y su belleza es inigualable. Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres, aleluya. El Rey, Él es el Rey, aleluya. Mire, hermano, lo que dice el Salmo 45, versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este salmo habla de las bodas del Rey y describe al Señor Jesucristo, hermano, como el esposo hermoso, porque es santo. Ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad, porque Dios lo ha ungido con óleo de alegría, porque sus vestiduras, hermano, exhalan mirra y aloe. Aleluya. Y sigo leyendo, hermano. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Aleluya. Pero mire que el Salmo también habla, hermano, de la esposa, la iglesia, que es la reina. Yo quiero que leamos el Salmo 45:9. Mira cómo dice: hija de reyes, están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra como de oro de Ofir. Pero la iglesia también es la hija del rey. El Salmo 45, versículo 13 dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. El palacio es la casa del Padre, escucha bien, la nueva Jerusalén. Y la iglesia solo puede entrar, hermano, porque ha puesto su fe en la piedra angular, la piedra preciosa que es Cristo Jesús, y ha sido edificada
como sacerdocio santo, morada de Dios en el Espíritu, seremos llevados al Rey, hermano, escucha bien, a la casa del Padre, al palacio del Rey, aleluya, a las bodas del Cordero, hermano, cuando seamos glorificados con nuestras vestiduras bordadas de brocado de oro, aleluya, totalmente envueltos en el perfume de adoración y alabanza, ungidos con el nardo puro, aleluya. En el mismo Salmo, hermano, 118, que habla de la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Se refiere a los que sí creen, como dice el apóstol Pedro, para los que la piedra llega a ser preciosa. Mira lo que dice el Salmo 118, 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Fíjese usted, hermano, que estas puertas son las puertas de la nueva Jerusalén, por las que entrarán los justos, y por tanto alabaremos al Señor, hermano, porque ha sido nuestra salvación y nos ha dado todas sus promesas, dentro de las cuales está la piedrecita blanca. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, pero los que desechan a Cristo, la piedra preciosa, perderán todo, hermano. No comerán del árbol de la vida, no recibirán la corona de vida y sufrirán la segunda muerte. No comerán el maná escondido y perderán la piedrecita blanca. Finalmente, hermano, hay algo más que es necesario mencionar aquí en esta mañana. Sobre esta piedrecita blanca y su relación con el sacerdocio. Ya vimos que el apóstol Pedro nos dice que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Cristo. Esta orden es para este tiempo, hermano, en que estamos. En la dispensación de la iglesia, la cual ya está a punto de partir, hermano. Y la Biblia habla no solamente de la edificación, sino también de la sobreedificación. Alabado sea el Señor. Hermano, mire, 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno según sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo quiero que noten, hermanos y hermanas, que Pablo habla del fundamento que es Cristo, la piedra angular. Dice el apóstol que sobre este fundamento se sobreedifican varios tipos de materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Si se sobreedifica oro, plata y piedras preciosas, dice el Señor que habrá recompensa. Pero si se sobreedifica madera, heno y hojarasca, se sufrirá pérdida, porque esta obra se quemará. Pero el creyente, escucha bien, será salvo como por fuego. Esta enseñanza, hermano, del apóstol Pablo, se refiere a la recompensa del gobierno, en especial, hermano, en cuanto al sacerdocio. El que fue salvo como por fuego, por cuanto no sobreedificó oro y las piedras preciosas de su vestidura, no ejercerá las funciones sacerdotales, aunque tendrá parte de la promesa de la tierra en su entrada a la nueva Jerusalén, y tendrá parte también de las promesas de la descendencia santa. Por ello, Pedro nos advierte que seamos edificados como casa espiritual, aleluya, y como sacerdocio santo, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios por esta palabra.
Hermano, hermana, sigue edificando sobre las piedras preciosas, la cabeza del ángulo, el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Sobre edifica oro, plata y piedras preciosas, porque ciertamente recibirás la recompensa, la promesa de la piedrecita blanca. Poderoso eres, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por esta palabra de poder y autoridad. Que mis hermanos la hayan recibido y vivan en ella. Hoy yo te doy las gracias y te bendigo, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.